Masejet Sanedrin Daf Tzadi Beta Mudalef 92a, 14 líneas de arriba para abajo. Dice la Gemara Amarraba, Minain letchiat metim min haTorah, shenemar Yehi Reuben ve'al yamot, Yehi Reuben ba'olam hazeh, ve'al yamot la'olam haba. Dice Raba, ¿de dónde aprendemos en la Torah que hay Tehiyat Metim, que hay resurrección de los muertos? Dice Raba, lo aprendemos del pasuk en Devarim 33:6, que dice Yehi Reuben ve'al yamot. Vivirá Reubén y no morirá. ¿Cómo que no morirá si la persona muere? Las personas mueren. No, Yehi Reubén es que va a vivir en este mundo y ve'al yamot no morirá en el mundo venidero, en el Olam Haba, que se refiere a Tehiyat Metim, o sea que en Tehiyat Metim va a resucitar, o sea que vemos el concepto de Tehiyat Metim. Rabina Amar Meaja ve Rabbi mi yeshene admat afar yakitzu ele lehaye olam ve'ele leharafot lidron olam. Rabina dice que la fuente es de un pasuk en Daniel 12:2, que dice claramente ve Rabbi mi yeshene admat afar yakitzu ele lehaye olam, que muchos de los que están dormidos, acostados, o sea muertos, van a levantarse a una nueva vida. Aquí vemos Tehiyat Metim. Rabashi Amar Meaja ve'ata lech laketz ve'tanoch etamod goralcha leketz hayamim. Rabashi dice que se puede aprender de otro versículo en el libro de Daniel, en donde el mismo capítulo mencionado antes 12, pero en el versículo 13 dice Meforash ve'tanuach ve'tamod goralcha. Uno va a descansar, va a morir y después se va a parar leketz hayamim, o sea, se va a levantar, o sea, resurrección de los muertos. Amar Rabbi Elazar kol parnas shemanhig et hatzibur benahat zocheu manigam לעולם הבא שנאמר כי מרחמם ינהגם ומבואם מים ינהלם. Dice Rabbi Elazar, cualquier líder comunitario que lidera a la congregación, al público, con paciencia, con misericordia, con bonitas palabras, tiene el mérito de liderar a la congregación también en el Olam Haba, en el mundo venidero, como está escrito en el pasuk en Ishaya 49:10, Ki merahamam yenahagem, el que tiene rahamim, el que habla bonito, el que los lidera de forma bonita, al final los va a liderar también yenahagem en un futuro. ¿Cuándo? En el Olam Haba, en el mundo venidero, o sea, en el momento de Tehiyat Metim. ואמר רבי אלעזר גדולה דעה שניתנה בין שתי אותיות שנאמר כי אל דעות השם, ואמר רבי אלעזר גדול מקדש שניתן בין שני אותיות שנאמר פעלת השם מקדש השם אדוני כוננו ידיך. מתקיף לרבדה קרחינאה אלא מעתה גדולה נקמה שניתנה בין שתי אותיות דכתיב אל נקמות השם אל נקמות הופיע. אמר אלה מילתא החינמי כדאו לה דאמר אולה שתי הופעיות הללו למה אחת למידת טובה ואחת למידת פורענות. Ya que mencionamos algo que dijo Rabbi Elazar, la Gemara menciona otra cosa que dice. De paso mencionamos otra cosa que dice Rabbi Elazar. ¿Qué dice Rabbi Elazar? Dice Rabbi Elazar, el concepto de deá, que significa deá, entendimiento, es tan especial, es tan importante, tan grandioso, que fue dicho, el concepto de entendimiento fue dicho entre dos palabras de Hashem, como está escrito en Shemuel, tomo 1, capítulo 2, versículo 3, Kiel deot Hashem, deot es deá, entendimiento, y dice él antes y después dice la palabra Hashem. Es tan grandioso el entendimiento que fue dicho entre dos palabras de Hashem. Adicionalmente dice Rabbi Elazar algo similar respecto al Bet HaMikdash. Es tan grandioso el Mikdash, el santuario del Bet HaMikdash, el templo, que fue dicho también entre dos palabras de Hashem. ¿En dónde? En Shemot 15:17, Mahon le shivteja pa'alta Hashem mikedash Hashem con yudadeja. Vemos que el Mikdash, el Bet HaMikdash, está dicho entre dos palabras de Hashem. Viene Rabada Karjina y pregunta, según esto que dice Rabbi Elazar, sale que cuando una palabra fue dicha entre dos palabras de Hashem es algo grandioso, algo wow, se no me cuadra. ¿Por qué? Porque hay algo que es Nekamá, venganza. Y la venganza también fue dicho que entre dos nombres de Hashem, como está escrito en Teilim, Salmo 94, versículo 1, el Nekamo, el Hashem, o sea, él es que él, Nekamot Hashem, o sea que la palabra Nekamá, venganza, fue dicho entre dos palabras de Hashem. ¿Acaso es grandioso? No es grandioso la Nekamá. Sabemos de que no es una razón por la cual, si fue dicho entre dos palabras de Hashem, entre dos nombres de Hashem, que sea algo grandioso. No es una razón para hacer algo grandioso. Aparentemente, así pregunta quién. Rabada Karjina. Responde Rabbi Elazar a Rabada Karjina. Sí, cuando se necesita venganza es algo grandioso, es algo necesario, algo importante. ¿Sí? Y por eso fue dicho entre dos palabras de Hashem, porque a veces la nekama es algo importante. Como dice Aula, está escrito dos veces sofayot, en verdad no se refiere a dos veces sofayot, se refiere a que ofía, ofayot es en plural, no está escrito dos veces ofía está escrito en el final del pasuk, el nekamot Hashem, el nekamot ofía, pero se refiere que está escrito dos veces la palabra nekama en el pasuk que culmina con ofía, entonces como si fuese que está escrito dos veces
Ofía, Ofayot, ¿sí? El Nekamot Hashem, el Nekamot Ofía. ¿Por qué dos veces? Nekama, Nekama, Ofía, que es equivalente a Ofía, Ofía, porque acaba con esa palabra. Entonces, por eso así lo llaman. Porque a veces hay una Nekama buena, que es la que está entre dos nombres de Hashem, el Nekamot Hashem, y hay una Nekama que es mala. La Nekama que es buena es para Israel, vengarse no de Israel, sino vengarse de otros a favor de Israel. Y cuando a veces una Nekama para las otras naciones, vengarse de otras naciones es buena por castigos, y vengarse de Israel no es la buena. Entonces sí, la Nekama a veces es la venganza, a veces es buena. Seguimos. ואמר רבי אלעזר כל אדם שיש בו דעה כאילו נבנה בית המקדש בימיו שזה ניתן בשני אותיות וזה ניתן בשני אותיות. ואמר רבי אלעזר כל אדם שיש בו דעה לסוף מתעשר שנאמר ובדעת חדרים ימלאו כל הון יקר ונעים. ואמר רבי אלעזר כל אדם שאין בו דעה אסור לרחם עליו שנאמר כי לא המבינות הוא על כן לא יחמנו עושו ויוצרו לא יחוננו. ואמר רבי אלעזר כל נותן פיתו למי שאין בו דעה איסורים באים עליו שנאמר לחמך ישימו מזור תחתיך אין תבונה בו ואין מזור אלא איסורים שנאמר וירא אפרים אין תחוליו ויהודה את מזורו. ואמר רבי אלעזר כל אדם שאין בו דעה לסוף גולה שנאמר לכן גלה עמי מבלי דעת. Expliquemos, la Gemara trae de paso otras cosas más que dijo Rabbi Elazar. De lo que leímos, dice Rabbi Elazar lo siguiente: una persona que tiene dea, que tiene entendimiento, que tiene capacidad de entendimiento, es como si fuese que se construyó el templo en sus días. ¿Por qué? ¿Qué tiene que ver templo con conocimiento? Porque ambos, la palabra dea fue dicha entre dos palabras de Hashem, y el Bet HaMikdash también mencionamos que fue dicho en dos palabras de Hashem. Entonces, que esta es la comparación. Aquí te insinúa que el que tiene dea es como si fuese que se construyó el Bet HaMikdash en sus días. Otra cosa que dice Rabbi Elazar es una persona que tiene dea, que tiene conocimiento, al final mitasher, tiene riqueza, se enriquece. Como se aprende el pasuk en Mishle 24:4, Ubdat hadarim y maleu kol hon yakar benaim. Con dat y maleu kol hon yakar se van a llenar los cuartos con riquezas. Adicionalmente dice Rabbi Elazar otra cosa, que una persona que no tiene dea, no tiene dat, no tiene conocimiento, o sea, no que no tiene, sino no le presta atención, no quiere pensar, si no quiere tener dat, si no le presta atención, uno no puede tener piedad de él. Lo aprendemos del pasuk en Ishaya 27:11, Kilo ambinotu al quien lo dirá jamenu. Cuando no es ambinot, o no es un pueblo de conocimiento que Dios está pensando, prohibido tener ¿qué? Piedad de él. Otra cosa que dice Rabbi Elazar es una persona que reparte tzedaká, o sea, da pan, no dinero, sino pan, a una persona que no tiene conocimiento, a ese donante le vienen sufrimientos. ¿Por qué? Porque no repartió de la manera correcta. Como está escrito en el pasuk en Obadiah 1:7, Lachmeja yasimu mazor tahteja en tebunabo. Mazor se refiere a sufrimientos. Como está escrito en el pasuk, Vayar Efraim et holiov yuda et mezoro, ahí está hablando de sufrimientos. Entonces vemos de que mazor es enfermedad de sufrimiento. Entonces la explicación del primer pasuk en Obadiah sería que por el pan que le diste a una persona que no tiene conocimiento, por eso le va a llegar al donante, al que dio el pan, le va a llegar ¿qué? Mazor, que son ¿qué? Sufrimientos. ¿Y por qué le llega sufrimientos? Porque repartió el pan, no obstante no hizo algo bueno, pero tenía que haber desviado la donación, tienen que entregar la donación. Una persona correcta, una persona que tiene futuro, una persona que quiere, que está pensando, que tiene conocimiento. Otra cosa que dice Rabbi Elazar es una persona que no tiene dat, al final es exiliado de su lugar. Como está escrito en el pasuk en Ishaya 5:13, la gen gala amimi belei dat. El pueblo fue al exilio, ¿por qué? Porque le faltó conocimiento. Cuando decimos falta conocimiento, no es que falta, depende de la persona si es inteligente o no. Conocimiento uno lo puede adquirir si uno trabaja, si uno presta atención. Seguimos. Otras cosas que dice Rabbi Elazar. Rabbi Elazar kol bait shen dibre Torah nishmaim b'balayla esh ochalto sheneemar kol choshech tamun litzfunav teochleu esh lo nupach yera sarid be'aolo en sarid la tamid cham sheneemar ובשרידים אשר השם קורא. ואמר רבי אלעזר כל שאינו מענה תלמידי חכמים מנכסיו אינו רואה סימן מלאכה לעולם שנאמר אין שריד לאוכלו על כן לא יכיל טובו אין שריד תלמידי חכמים שנאמר ובשרידים אשר השם קורא. ואמר רבי אלעזר כל שאינו משאר פת בשולחנו אינו רואה סימן מלאכה לעולם שנאמר אין שריד לאוכלו על כן לא יכיל טובו. ואמר רבי אלעזר כל המשאר פיתיתים על שולחנו כאילו עובד עבודה זרה שנאמר הולכים לגן שולחן ממלאים לממסך לא קשה דיקה שלמה בעדה דליקה שלמה בעדה. Otras cosas que dice Rabbi Elazar, dice la Gemara, dice Rabbi Elazar lo siguiente: una persona que en su casa, o sea, cualquier casa, dice Rabbi Elazar, que en su casa no se escuchan palabras de Torah en la noche, al final viene el fuego del Geinom y come eso, lo extermina. Como está escrito en Iyov 20:26, Kol choshech tamun lisfunav, o sea, cuando es de noche y no
Teochleu esh lo nupach, lo va a comer el fuego. Yera sarid be'aholo. Que es sarid. Sarid está midjajam, como está escrito en otro lugar respecto a midjamim. Ubaseridim asher Hashem kore. O sea que la explicación del versículo es que cuando es noche y no está tamun, está oculto de Torah, o sea, no hay palabras de Torah, eso va a causar que va a venir esh, fuego del Geinom, ¿sí? Un segundo. Cuando no, Yerá Sarid Beolo, cuando no deja, esto va a pasar cuando no hay Torah, o sea, cuando no deja un Talmid Jajam que estudie Torah, cuando no hay o cuando no deja que un Talmid Jajam estudie Torah en su casa durante las noches. Otra cosa que dice Rabbi Elazar es una persona que no beneficia a los Talmidei Jajamim de su propia propiedad, o sea, una persona que tiene propiedades, tiene pertenencias y no beneficia, no ayuda a los Talmidei Jajamim de sus pertenencias, no va a haber simán berajá, no va a haber bendición, nunca va a tener éxito en sus acciones, como está escrito en la Torah, en Iov, 20:21, en Sarid leochlo al que no yahil tuvo. Y Sarid es Talmidei Jajamim, como dijimos antes, en Sarid leochlo, si tú no le das a Talmidei Jajam comida, o sea, no beneficias a Talmidei Jajam, al que lo yahil tuvo, no tendrás bondad, no tendrás bendición. Otra cosa que quisiera dar a una persona que comió pan, ¿sí? Y no deja pan en la mesa. O sea, se acaba todo el pan, comió pan y se acabó todo, no deja nada. O sea, si viene después un pobre, no hay, no le deja al pobre nada. Se acabó todo. No va a tener bendición, nunca. ¿Y dónde lo aprendemos? Del pasuk antes mencionado. En Sarid leochlo al que no yahil tuvo. ¿Sí? Y, o sea, como no hay Sarid, o sea, Sarid aquí no se refiere a Talmidei Jajamim, sino como no dejó nada, no hay sheriot, no hay restos del pan, como no dejó restos, por lo tanto, lo yahil tuvo no tendrá bendición. O sea que siempre hay que dejar ¿qué? Pan en la mesa. La primera pregunta sobre esto no me cuadra, porque el mismo Rabbi Elazar dice que una persona que deja pan en la mesa es como si fuese que está haciendo idolatría, y se basa en un pasuk en Ishayas, así dice Rabbi Elazar en otro lado, y se basa en un pasuk en Ishayas 65:11, Orjim lagan shulchan, ve'amalim la misaj, o sea que es abodazara. No me cuadra. Si me dices que dejar trae bendición, y por otro lado me dices que dejar es abodazara, o sea, no hay contradicción, porque depende cómo es la situación. Cuando uno deja de lo que comió, eso trae bendición. Ahorita, si después de que uno comió dejó restos y trae aparte un pan entero, eso es abodazara. ¿Sí? ¿Qué es lo que no es abodazara y lo contrario es esta bendición? Dejar lo que quedó. Pero dejar lo que quedó y traer un pan completo, eso es la costumbre de abodazara de idolatría. Seguimos. Vamos a mirar con la majlif bediburo. Kilu ved abodazara ketiv. Dice otra cosa que de Amar Bilazar con el verba kashto ninairet sheneemar eria teor kashteja. Sigamos un poco más. De Amar Bilazar lo lame vekabel vekaya Amar Bilazar fanan mitanin abayt afel potchim lo halonot dirot nikosh mamina. Otras cosas que dice Rabbi Elazar. Dice Rabbi Elazar lo siguiente: una persona que cambia su tono de voz para que no se den cuenta que es él, cambia su voz. Es como si fuese que está haciendo ¿qué? Idolatría. ¿Dónde lo aprendemos? Porque respecto a Jacob Avinu, que cambió su voz, ¿con quién? Con Yitzhak, ¿sí? Para engañarlo, que piensen que es que piensen que es Esav, ¿sí? Cambió un poquito. Dice el pasuk en Bereshit 27:12, Veiti be'ainav kimta'atea. Está escrito la palabra kimta'atea. Y por otro lado está escrito en Irmiyá 10:15 respecto a Abodazara, Hebel hema ma'ase ta'atuim. Vemos que la palabra ta'atuim tiene que ver con Abodazara. Sabemos de que una persona que cambia su voz para ocultar su identidad, ¿quién es él? Es como si fuese que está haciendo ¿qué? Abodazara. Otra cosa que dice Rabbi Elazar es lo siguiente: una persona que ve la hervá de una mujer, o sea, ve notzeniut, ve una mujer sin recato, o inclusive su lugar íntimo, eso causa que la fuerza del miembro del hombre no se pierda, se debilite. Como está escrito en Habacuc 3:9, eria teor kashteja, eria, la hervá, ¿sí? Que uno ve, va a lenaer, va a debilitar kashteja, el keshet, o sea, el miembro del hombre. Otra cosa que dice Rabbi Elazar: una persona siempre tiene que ser kabel bekayam, ser humilde, y eso va a causar que uno tenga vida larga y se mantenga en el mundo, ¿sí? Uno siempre tiene que ser kabel es afel, o sea, siempre tiene que estar oscuro, siempre tiene que estar ¿qué? Humilde, ¿sí? Como si fuese que cuando uno está en la oscuridad, no se ve nada. Igualmente así uno tiene que estar siempre, como si fuese oscuridad, que no se vea nada, humildad. O sea, uno tiene que alejarse de la rabanut y la serará,
y eso es lo que te causa larga vida, ¿sí? Si uno es humilde. Lo contrario, te causa que se acorte la vida. Barminan, dice la Biradá, que nosotros también aprendimos eso. ¿En dónde? Donde vemos esta idea también en la Mishnah Masejet Negaim, capítulo 2, Mishnah Gimel. Está escrito, cuando hay un nega, lepra, en una casa, ¿quién tiene que ir a verlo? El Cohen. ¿Qué pasa si la casa no tiene ninguna ventana? O sea, al entrar no puede ver. Le dice, mira, hay un nega ahí, no puedo verlo bien, si es este color, si cumple toda la condición, no puedo ver. Se la pregunta después, abrir una ventana para que entre luz y verlo, ¿no? Dice la Mishnah, Baitafer, una casa oscura que no tiene ventanas, no debe el Cohen abrir ventanas. Entonces, ¿qué va a hacer para hacerlo tamé? No lo hace tamé. O sea, cuando uno es afel, cuando uno es oscuro, cuando uno es humilde, uno no es tamé, o sea, tiene larga vida. La diferencia es si es público, abre, ahí sí que, ahí se acorta uno de orgullo, ¿sí? Ahí sí se acorta la vida. O sea, vemos de aquí algo increíble, que el Cohen cuando no ve la lepra, porque está oscuro, la casa no se vuelve tamé, aunque puede ser que está ahí. ¿Por qué? Porque está oscura, está humilde, si no se ve. Seguimos. Amar Rabbi Tavi, Amar Rabbi Yoshia. Mai dichtiv, שאול ועוצר רחם, ארץ לא שבע מים. וכי מה עניין שאול אצל רחם? אלא לומר לך מה רחם מכניס ומוציא, אף שאול מכניס ומוציא. והלא דברים כל בחור, לומר רחם שמכניסים בו בחשאי, מוציאים ממנו בקולי קולות, שאול שמכניסים בו בקולות, אין עוד שמוציאים ממנו בקולי קולות, מכאן תשובה לא אומרים, אין תחיית המתים מן התורה. ahorita la Gemara vuelve al tema de תחיית המתים, que es que resurrección de los muertos. Dice Rabbi Tavi en nombre de Rabbi Yoshia lo siguiente. Hay un pasuk en Mishle, capítulo 30, versículos 15 y 16. El versículo dice así: Shalosh hena lo tisbana, Sheol veotzerrahem, Eretz lo sabeamaim. Hay tres cosas que nunca se van a saciar. ¿Sí? El Sheol, que se refiere a qué? El hueco, la tumba. ¿Sí? Que siempre, nunca se sacia. Un muerto muere, lo entierran y acepta más, no se sacia. ¿Sí? Es una expresión. ¿Sí? Adicionalmente, otra cosa que no se sacia es que el vientre de la mujer, ¿sí? Se llama otzerrajem, se llama otzer porque es angosto, por eso se llama otzerrajem, pero bueno, que uno puede tener relaciones con la mujer quiere tener relaciones y nunca se sacia. Y la tierra, que siempre está sedienta agua y nunca le das agua, y aún así mañana más agua tienes que darle. Así menciona el pasuk. Ahorita el pasuk menciona junto uno a la del otro la tumba, el sheol, el kever, ¿cómo se dice? Tumba, ¿sí? No la tumba, la parcela, no sé, ¿sí? Donde entierran, el hueco. La tumba, junto al vientre. ¿Qué tiene que ver uno con otro? ¿Por qué lo menciona uno al lado del otro? Dice la Gemara, dice Rabbi Tavi en nombre de Rabbi Yoshia, para enseñarte que de la misma manera que el vientre mete hacia adentro, entran hacia adentro y sale, ¿qué entra hacia adentro? Y sale, el zera entra, el semen, y sale un bebé. Igualmente, la tumba, ¿sí? Mete hacia adentro, caquea al muerto y eventualmente Tchiat HaMetim sale resurrección, resucita. Y de aquí podemos aprender que hay Tchiat HaMetim. Y más todavía con Kal Vajomer. Si el régimen, el vientre, cuando entra el zera, ¿cómo entra? ¿Públicamente? No, ocultamente, privado. Y cuando sale el bebé, sale públicamente. Kol shiken Tchiat HaMetim, Kol shiken la tumba, que cuando entra ¿qué? Públicamente, todo el mundo se enteró que murió. Kol shiken que cuando salga va a salir ¿qué? Públicamente. Entonces aquí vemos de que hay Tchiat HaMetim en la Torah y que va a ser ¿qué? Público y enfrente de todos. Entonces, esto es otra fuente que hay Tchiat HaMetim, que existe el concepto de resurrección de los muertos. seguimos. Tane de Beliau, צדיקים שתית הקדוש ברוך הוא להחיותם, אינם חוזרים לעפרם, שנאמר והיה נשאר בציון ונותר בירושלים קדוש יאמר לו, כל הכתוב לחיים בירושלים, מה קדוש לעולם קיים, אף הם לעולם קיימים. ואם תאמר, אותם שנים שתית הקדוש ברוך הוא לחדש בהם את עולמו, שנאמר ונשגב השם לבדו ביום ההוא, צדיקים ההם עושים, הקדוש ברוך הוא עושה להם כנפיים כנשנים ושתים על פני המים, שנאמר על כן לא נראה מהמיר ארץ ובמות הרים בלב ימים, ושמא תאמר יש להם צער, תלמוד לומר וקויי השם יחליפו כוח, יעלו עבר כנשרים, ירוצו ולא ייגעו, ילכו ולא יפו. ונאלף עם מתים שחיי יחזקאל, סברה כמאן דאמר, באמת משל היה. דתניא רבי אליעזר אומר, מתים שחיי יחזקאל עמדו על רגליהם ואמרו שירה ומתו, מה שירה אמרו? השם ימצא צדק ומחיה ורחמים. רבי יהושע אומר, שירה זו אמרו, השם ימית ומחיה מוליד שאול ויעל. רבי יהודה אומר, אמת משל היה. אמר לו רבי נחמיה, אם אמת למה משל, ואם משל למה אמת? אלא באמת משל היה. רבי אליעזר
Beno, Rabbi Yossi Gelili Omer, Metim Shehaya Yahezkel Alul Eretz Israel. ונשאו נשים והולידו בנים ובנות, עמד רבי יהודה בן בתרה רגליו, אמר אני מבני בניהם, ועלה לו תפילין שהניח לי אבי אבא מהם. Ok, viene la Gemara y dice lo siguiente. Tane debe Eliau. ¿Sí? Tane de Eliau, está escrito en el mensaje que Ketubot, Kufab, Amudal 106, que Eliau Naví se le reveló a Rabanán y le enseñó Sidre Eliau Rapá. Ciertas baraitot, esta es una de ellas. ¿Okay? De todas maneras, dice Tane de Eliau lo siguiente. Los tzadikim, que Akadosh Baruj Hu los va eventualmente a resucitar, ¿sí? Después no se mueren. Y explico un poco más. Ayemot Olam Haba, expliquemos de qué es, como una de las explicaciones que mencionamos, que es cuando el momento de Tchiyat HaMetim, que es resurrección de los muertos. ¿Cuándo es el momento de Tchiyat HaMetim? No en Yemot HaMashiach, no cuando viene el Mashiach, sino después. Pasan unos años, ¿sí? Entonces, primero está Yemot HaMashiach y después está Olam Haba, o sea, equivalente a Tchiyat HaMetim. Explico según una de las explicaciones de esta Gemara, ¿sí? Según Rashi, según la explicación de Len Yaakov. Bueno, el Tchiyat HaMetim, el momento adecuado principal, ¿cuándo es? En el Olam Haba, el momento de Tchiyat HaMetim, que es después de Yemot HaMashiach, ¿sí? Y en ese momento va a haber Tchiyat HaMetim, se va a resurrección de los muertos, y va a ser un tipo de cuerpo muy puro y muy espiritual que se puede mantener por toda la vida eternamente sin comer y sin beber, ¿sí? Ahorita, todo esto ¿cuándo va a ser? En el Olam Haba, en Tchiyat HaMetim, que es la época después de Yemot HaMashiach. Eso es en personas normales, tzadikim normales. Pero en tzadikim gedolim, en tzadikim gigantes, especiales, van a tener mérito de resurrección, de resucitar. ¿En qué época? Antes, Yemot HaMashiach. ¿Sí? Que en Yemot HaMashiach todavía hay que beber, hay que comer, ¿sí? Y eso se va a hacer literal con cuerpo normal, cuerpo físico, ¿sí? Y después de que vivan con ese cuerpo físico, nos dice el Pasuk, nos dice Tane de Eliau, Enam Hosdrim Lafaram. No van a volver cuando estos tzadikim gedolim, estos tzadikim grandes, se resuciten. ¿En qué época? No en Tchiyat HaMetim, sino antes, en Yemot HaMashiach, que va a ser con cuerpo físico, con comida y bebida, todo. No van a ¿qué? No van a morirse. No van a llegar a la tierra de vuelta, ¿sí? Ahí ya va a ser eterno. Pero no se refiere que no va a pasar, sí se van a morir, pero no van a ser enterrados. Así es lo que se refiere. Hosdrim Lafaram, no van a ser enterrados porque el cuerpo se va a mantener, pero se va a convertir en vez de físico a un cuerpo espiritual que no se va a necesitar más beber, comer, todo eso, ¿sí? Y así van a vivir hasta que llegue el momento. Los tzadikim gedolim que van a empezar en Yemot HaMashiach, así van a vivir ¿hasta cuándo? Hasta que llegue Tchiyat HaMetim, el momento que todo el resto se va a resucitar. O sea que el cuerpo de ellos al principio va a ser carne y hueso normal, ¿sí? Y después se va a convertir a un cuerpo espiritual y va a empalmar con los nuevos que se van, con la nueva resurrección, con el momento de resurrección clásico, el general, ¿no? Digamos así. Eso es lo que nos viene a decir Tane de Eliau. ¿Y en qué se basa esto? Porque el pasuk respecto a la Geulá de un futuro dice, vean Ishar Betzion en Ishaya 4:3, vean Ishar Betzion anotar Yerushalayim, Kadosh Yamer, Kadosh es algo santo. Si de la misma manera que algo santo es algo eterno, también ellos, esos tzadikim que se resucitan, ¿en qué momento? No en la resurrección general, sino antes de Yemot HaMashiach, también es algo eterno, o sea que a pesar que se cambia el cuerpo, pero no se entierra en la tierra. Son cosas más profundas, pero por encima sí está bien. Pero uno pregunta, un segundo, hay unos años, ¿sí? Que son 1000 años, que Akadosh Baruj Hu va a renovar su mundo, o sea, va a destruirlo. ¿Por cuánto tiempo? Como vamos a ver más adelante en Tzadik Zayin Amud Aleph, 1000 años son. Como está escrito en Ishaya 2:11, Benizgab Hashem levadó bayom hahu. Hashem va a estar solo en ese día. Y un día de Hashem equivale a ¿qué? Elef shanim be'aineja, que Yom Etmol ki ahora 1000 años. Entonces Akadosh Baruj Hu va a estar en un día solo de él, que es 1000 años de los nuestros. Entonces, ¿qué van a hacer estos tatikim? Si tú me dices de que nunca se entierran, ¿qué van a hacer en esos 1000 años? ¿Sí? Dice la Gemara, la respuesta es de que Akadosh Baruj Hu va a ponerle alas, como si fuese águilas, y van a estar volando por encima del mar. ¿Sí? Como se dice en el Pasuk, Teilim 46:3, al quien lo unirá a mir Aretz Umot Arim Belev Yamim.
Uno va a decir, pero eso no es bueno para los tzadikim, hazitos, van a estar volando todo el tiempo, van a sufrir. No, hay otro pasuk en Isaías 40:31 que dice, no se van a cansar, no van a sufrir, no va a pasar nada. Eso es lo que van a hacer estos tzadikim que resucitaron antes, durante esos 1000 años. ¿Qué van a hacer? Volando por encima, porque no van a estar en la tierra, porque la tierra se va a estar solo Dios, o sea que va a estar sin nada. Así es. Bien, la Gemara le pregunta un segundo, pero ¿por qué no aprendemos de la resurrección de Yehezkel? Yehezkel, sabemos, está escrito en el libro de Yehezkel, que él, en Yehezkel capítulo 37, está escrito que había unos muertos que aparentemente resucitaron, ¿sí? Vemos, y un segundo, Yehezkel los resucitó, y después, ¿qué pasó con ellos? Murieron. ¿Por qué no aprendemos de Yehezkel que también eventualmente va a haber resurrección, pero van a ¿qué? Van a morir? O sea, de la misma manera que con Yehezkel resucitaron los muertos y murieron después, si después de un tiempo murieron, vamos a ver exactamente qué, ¿sí? O sea, que también pues, debemos de aprender de este mini Tchiat HaMetim de Yehezkel al Tchiat HaMetim general, que cuando hay Tchiat HaMetim de los tzadikim todos van a vivir y van a ¿qué? A morir después y no va a ser eterno. ¿Por qué no aprendemos de ahí? Dice, no, te voy a explicar, no puedes aprender de Yehezkel. ¿Por qué? Porque este Taná de Beliau opina como el Tana en la baraita que vamos a ver a continuación, que opina que en verdad la historia de Yehezkel no fue una historia real, sino fue una parábola. Fue una profecía que tuvo comparándola con la Geulá de Israel del Galut, que es parecido a Tchiat HaMetim, porque hay una redención de cierta forma, es parecido, pero no en verdad pasó, ¿sí? Como está escrito en la baraita. Hay un mahloket si es así o no. Rabbi Eliezer opina que los muertos que Yehezkel revivió, efectivamente son muertos que se pararon sobre sus pies, dieron un cántico y murieron. ¿Qué cántico dijeron? Mahloket. O Hashem emit tzedek u'mechayeh berachamim, y según Rabbi Yoshua, Hashem emit hayem u'riz shel vayal. De todas formas, así opina Rabbi Eliezer, que literal revivió a los muertos y se pararon sobre sus pies. Sin embargo, Rabbi Yehuda dice, no. Emet mashal haya. Emet, ¿qué es? Que es verdad, fue verdadero. Y mashal, ¿qué es? Parábola. ¿Qué es parábola? No verdadero. Pregunta alemana, no entiendo. ¿Emet o mashal? Si es emet, no es mashal. Así le preguntó Rabbi Nehemiah. Y si es mashal, no es emet. Sí, dice, no, te voy a explicar. Emet, o sea, con claridad, con seguridad te digo, que fue ¿qué? Una parábola. ¿Así opina quién? Así opina Rabbi Yehuda. O sea, que Taná Belial opina como Rabbi Yehuda y Rabbi Nehemiah, que en verdad es una parábola lo que pasó con Yehezkel. De todas maneras sigue diciendo la baraita que Rabbi Eliezer ben Moshe Rabbi Yosef Gilli opina que en verdad los muertos que revivió Yehezkel fueron muertos reales que revivió y subieron a Eretz Israel y se casaron con mujeres, tuvieron hijos e hijas, y vino Rabbi Yehuda ben Beteray y se paró cuando escuchó eso y dijo, yo mismo soy descendiente de esos muertos que revivió Yehezkel, y estos son los tefilín que mi ascendiente, el padre de mi padre, se lo colocó. O sea que Rabbi Yehuda ben Beteray opina como la última opinión Rabbi Eliezer ben Moshe Rabbi Yosef, que se pararon de verdad y también tuvieron que, se casaron con esposa y tuvieron hijos y todo. Pero de todas maneras, una de las opiniones aquí es la de Rabbi Yehuda, con explicación de Rabbi Nehemiah, mejor dicho, Rabbi Nehemiah, que en verdad fue una parábola 100%. O sea, lo que dijimos antes, que Taná Belial opina que es una parábola y no es verdad lo de Yehezkel, opina como la opinión de Rabbi Nehemiah. Y es por eso, ¿cuál fue la pregunta que teníamos? ¿Por qué Taná Belial dice que es eterno, ¿sí? Y no aprende de la Tchiat HaMetim de Yehezkel, que hubo resurrección y murieron después? Dice, no, porque en verdad lo opina que no se puede aprender porque esa resurrección era una parábola nada más. Por eso no se puede aprender de ahí. A diferencia del Tchiat HaMetim real, que es algo de verdad, por eso no puedes comparar una con otra. Seguimos. Uman ninu metim shecheya Yehezkel. Ahorita la Gemara viene y analiza lo siguiente. Según las opiniones que mencionamos antes en la Baraita, que Yehezkel resucitó a personas de verdad. Resucitó a muertos, no que fue una parábola, sino que pasó una realidad. Según estas opiniones, ¿quiénes fueron esas personas? ¿Qué muertos fueron? No fueron todos. Fueron unos. ¿Quiénes fueron? Así pregunta la Gemara. La Gemara trae 5 opiniones. Le damos todas y después las explicamos. Amarrab elu bene Efraim shemanu laketz vetaú sheneemar bene Efraim shutalach ubne beno וברד בנו ותחת בנו ואלעדה בנו ותחת בנו וזבד בנו ושותלח בנו ועזר ואלעד והרגום אנשי גת הנולדים בארץ וגומר וכתיב ויתאבל אפרים אביהם ימים רבים ויבואו היכן לנחמו. שמואל אמר אלו בני אדם שכפלו בתחילת המתים שנאמר ויאמר אלי בן אדם העצמות האלה כל בית ישראל המה הנה אומרים יבשו עצמותינו ועבדת תקוותנו נגזרנו לנו. רבי ירמיה בר אבא אמר אלו בני אדם שאין בהם לחלוכית של מצווה שנאמר העצמות היבשות שימו דבר השם.
רבי יצחק נפחא אמר, אלו בני אדם שחיפו את ההיכל כולו של קצים ורמסים, שנאמר, ואבוא ואראה, והנה כל תבנית, רמס ובהמה, שקט זכור גאולי בית ישראל, מחוקה על הקיר סביב וגומר. וכתיב התם והעבירני עליהם סביב סביב. רבי יוחנן אמר לומדים שבבקעת דורה, ואמר רבי יוחנן מנהר אשל עד רבת בקעת דורה, שבשעה שהגלה נבוכדנצר נשל את ישראל, היו בהם בחורים שהיו מגנים את החמה ביופיין, והיו כסדיות עולות אותם ושופעות זבות. אמרו לבעליהם ובעליהם למלך, וציווה המלך והרגום, ועדיין היו שופחות זבות. Tzivá Melech Urmasum. Expliquemos esta parte. Otra vez, ¿cuál es la pregunta? Según las opiniones que Yehezkel resucitó realmente a unos muertos, ¿qué muertos fueron? Dice la Gemara 5 opiniones. La primera es la opinión de Rab. Dice que los muertos que resucitó Yehezkel fueron los hijos de la tribu de Efraín, que ellos, cuando estaban en Mitzrayim junto con todo el pueblo de Israel en Egipto, calcularon mal el momento de la salida de Egipto, ¿sí? Que eran 400 años. Y se equivocaron. Fueron 210, pero 400 años que llegaron, no vamos a entrar ahorita en el cálculo, ¿sí? Pero de todas maneras se equivocaron en el cálculo y pensaron en un momento que ya llegó el momento. Así llegaron a pensar. Y por eso que hicieron ellos, tenían una promesa que después que en ese momento iban a salir, entonces ellos simplemente se fueron. ¿Y fueron hacia dónde? Hacia Eretz Israel. Y ahí los mataron. Como está escrito en el pasuk de Divrei Yamim, tomo 1, capítulo 7, versículos 20-21. Un Efraim, que los hijos de Efraim, todo eso que pasó, Haraguman Shegat, los mataron a todos esos. Y Efraim estuvo en luto por mucho tiempo. Y vino su hermano a consolarlo. Pero de todas maneras vemos de que ellos murieron. Estos son los hijos de Efraim, son aquellos que vino Yehezkel y los resucitó. Esa es la opinión de Rab. Segunda opinión, la opinión de Shmuel. Shmuel dice, no. En verdad, los muertos que Yehezkel resucitó, fueron muertos de la misma generación de Yehezkel, que ellos no creían en la Geulá, no creían en la redención y no creían en la resurrección de los muertos. Y ellos murieron, estas personas que no creían en la resurrección de los muertos murieron, como está escrito en el pasuk Yehezkel 37:11, y esas personas de la misma generación son los que vino Yehezkel y los resucitó. Tercera opinión, o sea que según la segunda opinión Shmuel, ¿quiénes son los muertos que resucitó Yehezkel? Las personas de su propia generación que murieron, que no creían en la Geulá y en la resurrección de los muertos. Tercera opinión, Rabbi Meir Baraba dice, no, ¿sabes quiénes son? Los muertos que resucitó Yehezkel fueron las personas que no tenían ninguna mitzvah en sus manos, que murieron y no tenían ninguna mitzvah en sus manos, no tenían mitzvot, como está escrito en el pasuk, en Yehezkel ahí, Atzamot hayeveshot, los huesos secos de que no tenían humedad de mitzvot, o sea, no tenían nada de mitzvot, ¿sí? Y a pesar que no tienen ninguna mitzvah, ¿sí? Aún así vino Yehezkel y ¿qué hizo? Los resucitó, hizo resurrección de los muertos para demostrarles a todo el pueblo de Israel que también los reshaim, como mencionamos, con Israel y Shlaim Helek, la olam haba, todos van a tener resurrección eventualmente. Cuarta opinión, Rabbi Yitzhak Nafja, dice que los muertos que Yehezkel resucitó son las personas de su propia generación que cubrieron el ejal del Bet HaMikdash lleno de abominaciones y cosas que se arrastran. O sea, grabaron en las paredes del ejal del Bet HaMikdash diferentes tziurim, ¿cómo se dice tziurim? Dibujos, grabaron ciertos dibujos de shkatzim y remasim, ¿sí? De cosas que se arrastran, cosas feas con intención de abodá zará. Como se dice en Yehezkel 8:10, Va'avo veré, vine kol tavnit remes ubehema sheket zechol geulet Israel mejukea al akir saviv saviv. Y está escrito en otro pasuk respecto a los muertos que resucitó Yehezkel, saviv saviv también. Vemos que esos son los mismos, ya que está escrito saviv saviv en los dos, vemos que esos son los mismos que resucitó Yehezkel. ¿Y para enseñarte qué? Para enseñarte que a pesar que tenían un pecado y todas esas cosas graves que hicieron, aún así lo voy a resucitar como señal para que el pueblo de Israel vea que que sí va a haber Tchiyat HaMetim eventualmente en el momento del Olam Haba, en el momento que llegue el Tchiyat HaMetim regular, general, mejor dicho. Quinta opinión es la de Rabbi Yohanan. Rabbi Yohanan dice que en realidad los muertos que resucitó Yehezkel, ¿sí? Fueron los muertos que mató Nebuchadnezzar. Nebuchadnezzar, el rey de Babel, mató a unos judíos, ¿sí? ¿En qué lugar? En un lugar llamado Bicat Dura, mejor dicho. Los muertos que mató Nebuchadnezzar, el rey de Babel, en el lugar llamado Bicat Dura, ¿esos son quién?
Las personas que mató Nebuchadnezzar, el rey de Babel, en el lugar llamado Bicat Dura, esas personas son los que vino Yehezkel y los resucitó. ¿Sí? Explica un poquito la Gemara. Te voy a explicar. Dice Rabbi Yohanan así. Hay dos lugares en Babel, que uno se llama Near Eshel y otro se llama Rabbat. Dice Rabbi Yohanan, entre Near Eshel y Rabbat se encuentra este lugar llamado Bicat Dura. ¿Sí? ¿Qué pasó ahí? En el momento que Nebuchadnezzar el malvado, el rey Nebuchadnezzar el malvado, el rey de Babel, mandó al exilio a Israel, a Babel, sí, lo sacó de Israel, lo mandó a Babel. Entre los exiliados de Israel habían jóvenes que ofendían la luz del sol con su belleza, o sea, eran muy bonitos, radiaban belleza. Eso es una expresión, ofendían la luz del sol, o sea, iluminaba más que el sol de belleza, ¿sí? Y las Babliot, las Kasdiot, veían a estos muchachos de Israel y tenían ganas de tener relaciones con ellos. Y por las ganas les venía sangre, ¿sí? Porque a veces sale sangre por las ganas. Cuando una mujer ve a un hombre muy bonito, a veces puede pasar eso, ¿sí? Entonces vinieron estas mujeres, Kasdiot, y le decían a sus esposos, mira, vemos a estos muchachos de Israel, preciosos, lindos. Y los esposos se pusieron muy bravos y se lo dijeron ¿a quién? Al rey Nebuchadnezzar. Y el rey Nebuchadnezzar, por esta razón, vino y mandó a matar ¿a quién? A los muchachos jóvenes guapos, ¿sí? Pero los mató, pero todavía estaba el cuerpo de ellos, el cadáver de ellos. Y aunque estaban muertos, estas Kasdiot las veían a los cadáveres y de tan bellos que eran, que aunque eran cadáver, tenían ganas de estar con ellos. Entonces vino el rey y decidió que no solamente matarlos, sino también pisotearlos para que la belleza se vaya y se anule, ¿no? Ya no pase más de que las Kasdiot, las Babliot, ¿sí? Estén viendo a estas personas y sean zavot, vean sangre. De todas maneras, estos jóvenes son los que mató Nebuchadnezzar, mandó a matar a Nebuchadnezzar en un lugar llamado Bicat Dura, y estos son los que vino después, ¿quién? Yehezkel, y los resucitó. Muy bien, seguimos. Tanu Rabbanan, Besha sheipil Nebuchadnezzar rasha et Hanania Mishael Bazaria lekivshan haesh. אמר לו הקדוש ברוך הוא ליחזקאל, לך והחיי מתים בבקעת דורה. כיוון שהחיה אותם באו עצמות וטבחו לו לאותו רשע על פניו. אמר מה טיבם של אלו? אמרו לו חבריהם של אלו מחיי מתים בבקעת דורה. פתח ואמר, התוהי כמה רברבים ותימוי כמה תקיפים מלכותי מלכות חנן ושלטנה עם דר ודר וגומר. אמר רבי יצחק, יוצק זהב רותח לתוך פיו של אותו רשע. שאלמלא בא מלאך וסתרו על פיו, ביקש לגנות כל שאלות ושבחות שאמר דוד בספר תהילים. Ahorita la Gemara nos trae una baraita sobre el milagro que pasó, seguramente hemos escuchado, Hananiah, Mishael y Azariah, cuando entraron al horno con fuego, Kivshan Haesh. No se quemaron, salieron ¿qué? Intactos. Ahorita ahí es donde se ve, en esta baraita, cuando se nos habla de este Nes, se ve de paso que la resurrección que hizo Yehezkel fue en los muertos del lugar llamado Bicat Dura, ¿sí? Por eso traemos, como la última explica, como la última opinión, que es la opinión de Rabbi Yohanan. La baraita es así: en el momento que Nebuchadnezzar Rasha tumbó y tiró a Hananiah, que fue el mismo Nebuchadnezzar, ¿sí? Nebuchadnezzar fue el mismo rey que mencionamos antes, Nebuchadnezzar. En el momento que Nebuchadnezzar Rasha metió a Hananiah, Mishael y Azariah al horno de fuego, le dice a Kadosh Baruj Hu, a Yehezkel el profeta, ve y resucita a los muertos que están ¿en dónde? En Bicat Dura. En el momento que los resucitó Yehezkel, pues fueron esos huesos de Bicat Dura y le cachetearon, le pegaron a Nebuchadnezzar. Y dice Nebuchadnezzar, ¿y qué son estos huesos que me están pegando? ¿Qué es lo que está pasando aquí? Le dicen, quiero que sepas que estos huesos son los amigos de estas tres personas que echaste al horno, de Hananiah, Mishael y Azariah. ¿Sí? Un segundo. Sí.
Un segundo. Perdón. Está bien, pero corrijo la última parte. Cuando estos huesos resucitan, van y le pegan ¿a qué? Al rey Nebuchadnezzar y pregunta, ¿y esto qué? ¿Qué pasó? ¿Qué vinieron estos huesos? Le dicen, quiero que sepas que el amigo de estos, o sea, el amigo de Hananiah, Mishael y Azariah, que los metiste al horno, ¿quién es el amigo de él? ¿De ellos? Yehezkel. Sí, Yehezkel. Él era amigo de estos tres. Yehezkel era amigo de estos tres, Hananiah, Mishael y Azariah, y él fue el que resucitó a estos muertos. ¿Sí? Y esos huesos que te están pegando vienen de ahí. Entonces, cuando Nebuchadnezzar entiende que a Kadosh Baruj Hu le dio fuerza a Yehezkel, ¿para qué? Para resucitarlos. Dijo, ¿sabes qué? Me rindo. ¿Sí? No me rindo, sino dijo el pasuk que está en Daniel 3:33, Atoy quemar abrevim vetimoy quemar takifim maljuté maljutana veshatanim darvedar. ¿Sí? Las señales de Hashem son gigantes, sus milagros son gigantes. Sí, son muy fuertes. Su reinado es un reinado eterno y su gobierno será para siempre. O sea que en ese momento vino Nebuchadnezzar y ¿qué hizo? Alabó a Hashem Itbaraj. Dice Rabbi Yitzhak que le echen oro ardiendo en líquido, ¿sí? A la boca de este Rasha de Nebuchadnezzar. Eso es como una maldición. Porque si no hubiese vino un malaj y ¿qué hizo? Y le pegó después a su boca para que pare de alabar a Dios, ¿sí? Si no hubiese sido por el malaj que vino y le pegó en la boca a Nebuchadnezzar para que pare, hubiese quedado mal Nebuchadnezzar a David Amelech que hizo tantas alabanzas, porque empezó a alabar muy bonito. Seguimos. Estamos Rabbanan Shisha Nisim Nasu Boto Yom Veluen Tzaf HaKivshan Venifratz HaKivshan Vehumak Sodo o Sido Venepach Tzelem Al Panav Venisrefu Arba Malchuyot Vechia Yecheskel Tametim Vekadura Vekul'u Gemara Ve'arba Malchuyot Kera Dichtiv Unochanetzar Malka Shelach Lemichnash Lachash Dar Penaya Signaya Upachvata Adar Gazraya Gedavraya de Tavraya Tiftaye Vechol Shitone Bendinata Vegomer וכתיב איתה יקוברין יהודאין וכתיב ומתקנשין החשדר פניה סגניה ופחבתה והדברי מלכה חזן לקוברן אילן וגומר. La Gemara trae una baraita que nos dice 6 milagros que pasaron en ese día que echó Nebuchadnezzar ¿a quién? A Hananiah, a Mishael, a Azariah al horno de fuego. Primer milagro es que el horno donde está, normalmente el tiempo antes para que se mantenga el calor y todo siempre estaba penetrado, empotrado dentro de la tierra, ¿sí? El primer milagro fue que voló hacia arriba. ¿Para qué? Para que todo el mundo pueda ver el milagro. Si hubiese estado adentro, meten a Hananiah y Azariah, nadie ve que está vivo, salen y ya. Los subieron para que todo el mundo vea que están adentro y aún así no murieron. Es el primer milagro que voló. Segundo es, normalmente el horno tiene paredes, ¿sí? Un milagro que es las paredes transparentes. Se quitaron las paredes, ¿para qué? Para que todo el mundo pueda ver. Tercer milagro, el yeso, que tiene siempre el horno, tiene un yeso alrededor, como una capa de yeso, se derritió. Es una de las explicaciones esta. Y cuando derretirse el yeso, eso causa se condensa el calor mucho. Y aún así que había tanto calor, y a través de que se derritió el yeso, que normalmente el yeso no se derrite, el horno está hecho para temperaturas gigantes, se derritió el yeso, se concentró muchísimo el calor, y eso causó que queme a las personas que echaron a Hananiah, Mishael y Azariah, porque llegó hasta lejos ese calor, de tanto calor que había, porque se quemó, porque se derritió el yeso. Cuarto milagro, que Nebuchadnezzar colocó una tzelem, una estatua de oro, ¿sí? Y ordenó que se aposternen, ¿sí? ¿Qué pasó otro mes? Se volteó esa estatua, ¿sí? Quinto milagro, que 4 reyes y sus ayudantes que ayudaron a Nebuchadnezzar a echar a Hananiah, Mishael y Azariah al fuego, al horno de fuego, todos se quemaron. Sexto y último milagro, que Yehezkel, en ese momento, como mencionamos antes, pudo resucitar, hacer resurrección de los muertos en el lugar llamado ¿qué? Bikat Dura, como mencionamos antes. La Gemara agrega sobre la baraita y dice lo siguiente: quiero que sepas que todos estos milagros no hay una fuente, sino es una tradición que recibimos de nuestros padres, de nuestros maestros y así sucesivamente. Menos el quinto milagro que dijimos que los 4 reyes se quemaron. Ese sí lo podemos aprender de unos pesukim. No es tradición nada más, sino se aprende de unos pesukim.
¿De qué pasuk? En Daniel 3.2. Está escrito en ese pasuk, Daniel 3.2, que Nebuchadnezzar el rey mandó a llamar a los Hashdarpenim, Sganim, Apajot, los ayudantes, y también mandó a llamar escuchen bien los nombres, a Dargazraya, Gedabraya, Tabraya y Tiftayé, que son cuatro naciones. ¿Sí? O sea, mandó a llamar a los reyes de esas naciones. ¿Sí? ¿Y todo para qué? Para inaugurar la idolatría de la estatua de Nebuchadnezzar. Y después está escrito que efectivamente vinieron ellos y le dijeron a Nebuchadnezzar: mira, hay personas judías que esas personas, sí, son los que vinieron y dijeron: mira, hay unas personas judías que se llaman Hanan, Mishael y Azaria, que no están escuchando de aposternarse ante esa estatua, ¿sí? Y por lo tanto lo metieron al horno. Y dice después al final de la parashá que cuando los metieron a Hanan, Mishael y Azaria al horno. Y después el pasuk al final de esa porción, el pasuk 27, dice que se reunieron los Hashdarpenim, Sganim, Apajot, y los consejeros del rey Nebuchadnezzar, y vieron que las personas Hananiah, Mishael y Azaria no fueron quemadas. Pero un segundo, ¿por qué no me mencionas también a las 4 naciones que me mencionaste al principio? Más que esas 4 naciones, ¿qué les pasó? O sea, esos 4 reyes se murieron. Por eso que al principio se mencionan y después, cuando dice que veían a Hananiah, Mishael y Azaria que estaban adentro y no se quemaban, nada más menciona a Nebuchadnezzar y no menciona a las otras 4 naciones. Entonces aquí este milagro sí lo vemos insinuado en los Pesuki. Seguimos. Tane de ver Rabbi Eliezer ben Yaakov, afilu beshat sakana lo yishane adam et asmo min harabbanut shelo, sheneemar bedain guvraya ilen kefitu besarbalehon pacheon bejarbalatehon vegomer. Dice Tane de ver Rabbi Eliezer ben Yaakov lo siguiente: cuando una persona está en un momento de peligro, ¿sí?, que no se cambie sus ropas que siempre usa. A veces cuando uno está en un momento de peligro, está dispuesto a usar lo que sea, ¿sí? Entonces aquí, que no lo haga. ¿Por qué? Porque si se cambia y no se viste de la manera honrada que siempre se viste, no tiene el porte digno que siempre lleva, ¿sí? Entonces la gente se va a ver como si fuese que está, ¿qué?, asustado. ¿Y dónde aprendemos? Y no es, sí, para que no se vea asustado, no siempre, aunque está pasando un mal momento, que mantenga su porte digno. ¿Y dónde aprendemos esto? De Hananiah, Mishael y Azaria. Cuando fueron echados al Kibshan Haesh, está escrito que cuando metieron a Hananiah, Mishael y Azaria, cuando los metieron al horno de fuego, está escrito Besarbaleón, Upachón, Becarbetam. O sea que estaban ellos con ¿qué? Con las ropas Sarbaleón, Pacheón y Jarbelateón, que son ropas importantes, ropas dignas. Vemos que aunque le habían dicho a Hananiah, Mishael y Azaria que lo van a echar al horno, no se pusieron nerviosos, sino se mantuvieron. O sea, se pusieron nerviosos puede ser internamente, pero todavía ¿qué? Siguieron portando, mantuvieron la ropa, mantuvieron el porte de las prendas digno. Seguimos. Amar Bihanan Gedolim Tzadikim Yoter Mimalache Sharet Sheneemar Ane Ve'amar Ha'ana Hazeh Gubrin Arbea Sheria Melachim Begodra Jabal Etan Behon Rebe Di Revi'a Dame Levar Elahin. Dice Rabbi Yohanan, son más importantes los tzadikim, la gente justa, tienen un nivel más elevado que ¿quién? Que los ángeles celestiales. Imagínense ustedes. ¿Y cuál es la fuente para esto? Daniel 3:25. Ahí está escrito que Nebuchadnezzar dijo: veo dentro del horno en donde echó a Hananiah, Mishael y Azaria, veo a 4 personas, ¿sí?, que no están amarrados, ¿sí?, a pesar que los echaron amarrados. Veo a 4 personas caminando entre el fuego y no tienen ninguna herida, no se están quemando. Y el cuarto es que un ángel. O sea que al principio las personas que mencionaba se referían a las personas a Hananiah, Mishael y Azaria, y después menciona por aparte el cuarto que el ángel. ¿Y qué menciona primero? A las personas, Hananiah, Mishael y Azaria, que eran tzadikim. Vemos, dice la Gemara, que los tzadikim, como Hananiah, Mishael y Azaria, tienen prioridad, o sea, son más importantes, son más especiales, son más grandes que ¿qué? Tienen un nivel más alto que los ángeles, aunque son ángeles celestiales y todo, tienen un nivel mucho más alto. Vamos a acabar aquí. Baruch Adonai Leolam. Amén ve amén.